Capítulo 11. Jesús se dirige a Cafarnaúm por Gatefer. Vi a Jesús la noche del lunes al martes caminando por la montaña con Saturnino y otros discípulos. Jesús andaba solo y rezaba, y los discípulos le preguntaron la razón. Él les habló entonces de la oración en común y de la oración a solas. Les trajo una comparación de serpientes y escorpiones. Si un niño pide un pescado, no le dará el padre un escorpión. Este mismo día le he visto sanar enfermos y exhortar en casa de pobres pastores. Lo mismo hizo en la ciudad de Gatefer, patria de Jonás, donde vivían algunos parientes de Jesús. Sanó enfermos en esta ciudad y por la tarde se dirigió a Cafarnaúm. Cómo era de incansable Jesús y cómo obligaba también a los discípulos al trabajo de continuo. Al principio quedaban completamente rendidos. ¿Qué diferencia veo con lo que pasa hoy en día? Estos discípulos tenían que seguir a las gentes cuando iban por los caminos, catequizarlos o invitarlos a los sermones de Jesús. En la casa de María, en Cafarnaúm, estaban ya Lázaro, Obed, los sobrinos de José de Arimatea, el novio de Caná y otros discípulos. Además, habían llegado 7 de las santas mujeres parientes o amigas de María. Todos esperaban a Jesús. Salían y entraban y miraban a lo largo de los caminos para ver si llegaba. Acudieron también discípulos de Juan, trayendo la noticia de que había sido tomado preso, lo cual causó gran tristeza en todos. Los discípulos fueron al encuentro de Jesús, no lejos de Cafarnaúm, y le dieron la noticia sobre Juan. Jesús los tranquilizó y se fue a donde estaba su madre, sola. A sus discípulos les había mandado que le precedieran. Lázaro salió a recibirle y le lavó los pies en el vestíbulo de la casa. Cuando Jesús entró, los hombres se inclinaron profundamente. Él los saludó y yendo hacia su madre le dio la mano. Ella se inclinó con mucho amor y humildad. No había aquí nada de echarse en los brazos. Reinaba una sencilla renuncia a esos extremos. Todo era amor, cariño y bondad interiores que llenaba los corazones. Después fue Jesús hacia donde estaban las otras mujeres, las cuales, veladas, se hincaron delante de Jesús. En estas ocasiones, cuando llegaba y cuando partía, solía bendecir a todos. Después vi preparar una comida. Los hombres estaban aparte en las mesas y en el otro extremo estaban las mujeres con las piernas cruzadas. La conversación versó especialmente sobre la prisión de Juan, expresándose dolor y sentimiento por ello. Jesús les advirtió que no debían juzgar mal ni irritarse, que todo esto debía suceder así, que si Juan no fuera retirado no podría él cumplir su misión ni llegarse ahora hasta Betania. Luego habló de las gentes entre las cuales había estado. De la llegada de Jesús nadie sabía nada sino los presentes y los discípulos más fieles. Jesús pasó la noche en un edificio contiguo donde se recogieron los otros forasteros. Citó a los discípulos para el próximo sábado en las cercanías de Bezorón, en una casa solitaria que había en la altura. Después lo he visto hablar a solas con María, su madre. Esta se afligía y lloraba pensando que él quería ir a Jerusalén, donde había tanto peligro. Jesús la consoló y le dijo que no se inquietase, que debía cumplir su misión y que aún no habían llegado los días más tristes. La ilustró cómo debía conducirse en la oración y luego recomendó a todos los demás que se guardasen de todo juicio, de hablar de la prisión de Juan y de las maquinaciones de los fariseos contra su persona, que esto no haría más que entorpecer su misión y aumentar el peligro. Las maquinaciones de los fariseos entraban también en los designios de Dios. Ellos obraban
en su propia perdición. Se habló también de la Magdalena y Jesús pidió de nuevo que rezasen y pensasen bien de ella, que ya vendría ella también y sería tan buena que daría ejemplo a muchos. Después de esto vi que Jesús caminaba con Lázaro y 5 discípulos de Jerusalén hacia Betania. Se celebraba el principio del novilunio y he visto otra vez en las sinagogas de Cafarnaúm y en otros lugares las largas telas con nudos que colgaban fuera y los acostumbrados frutos con sogas en las casas principales. Capítulo 12. Juan Bautista en la prisión de Maquerús. Ya una vez Herodes había llevado preso por algunas semanas a Juan Bautista, pensando intimidarlo y hacerle cambiar de sentimiento respecto de su conducta con Herodías. Pero atemorizado el rey por la gran muchedumbre que acudía al bautismo, lo había soltado. Juan volvió a su lugar anterior, junto a Ainón, frente a Salem, a 1 hora y media del Jordán, al sur de Sucot, donde se encontraba su fuente bautismal, a 1/4 de hora del gran mar, del cual salían 2 arroyos rodeando una colina y se echaban en el río Jordán. Junto a esta colina se encontraban los restos de un antiguo castillo con torres, rodeado de galerías y de habitaciones. Entre el mar y la colina estaba el pozo de Juan, y en la cumbre de la colina, en un caldero amplio y hundido, habían sus discípulos arreglado una tienda sobre los restos de muralla con escalones. Allí enseñaba Juan. Esta región pertenecía a Felipe, pero sobresalía como una punta en el territorio de Herodes, razón por la cual éste se abstenía de llevar a cabo su intención de apoderarse del Bautista. Había de nuevo un gran concurso de gentes hacia Juan para oír su palabra. Caravanas de Arabia con camellos y asnos y muchos centenares de personas de Jerusalén y de toda la Judea, hombres y mujeres, acudían allí. Las multitudes se turnaban y llenaban la plataforma del montículo, las laderas y se estacionaban en la colina. Los discípulos de Juan mantenían un orden perfecto. Unos están echados, otros sobre sus rodillas, otros de pie, y así todos pueden ser vistos. Los paganos están separados de los judíos, así como los hombres de las mujeres, siempre detrás de estos. Los que están delante, las laderas, están de cuclillas, apoyando la cabeza en las rodillas, con los brazos, o están echados o sentados de lado. Juan parece ahora, desde que volvió de la prisión, como encendido de nuevo ardor. Su voz resuena dulce, de un modo particular, sin embargo poderosa, y va lejos, de modo que se entiende cada una de sus palabras. Clama y 1 millar de gente escucha constantemente su voz. Está de nuevo vestido de piel y más austero que en On, donde a menudo se ponía un vestido largo. Habla de Jesús, cómo se le persigue en Jerusalén y señala hacia Galilea, donde él sana, enseña y camina. Añade que pronto volverá por estas comarcas y que sus adversarios nada podrán contra él hasta que haya cumplido su misión. También Herodes acude con una tropa de soldados. Está viajando desde su castillo de Libias a 11 horas de Dibón y debe pasar por 2 brazos de río. Hasta Dibón es el camino muy bueno. Después se hace pesado y desigual, solo transitable para andantes y animales de carga. Herodes viajaba sobre un carro largo y angosto, donde estaba sentado o echado de lado, y había algunos con él. Las ruedas comunes eran gruesos y pesados discos sin rayos. Detrás llevaban otras ruedas colgadas. El camino era desigual y de un lado habían puesto ruedas más altas y del otro más bajas, y así procedían andando con mucho trabajo. La mujer de Herodes iba también sobre uno de estos carros en compañía de otras damas de su cortejo. Los carros eran llevados delante y detrás de Herodes. Herodes va al lugar de Juan porque éste predica ahora con más fuerza que antes, porque le suele oír de buena gana y porque quiere saber si dice algo contra él.
La mujer, en cambio, está espiando la oportunidad de excitarlo más contra él. Se muestra dispuesta a acompañar a Herodes, pero está llena de rencor contra Juan. Había otro motivo más, y es que Herodes había oído que el rey Aretas de Arabia y padre de la mujer de Herodes, repudiada, solía ir a oír a Juan, manteniéndose de incógnito entre los oyentes. Quería ver si éste estaba allí y maquinaba algo ocultamente contra él. La primera mujer de Herodes, que era buena y hermosa, se había retirado de nuevo junto a su padre, el cual había oído que Juan se declaraba contra Herodes, y así para su propio consuelo había venido a escuchar la voz de Juan. Pero este rey no había aparecido en modo ostentoso, sino sencillamente vestido, y se ocultaba entre los discípulos de Juan, pasando por uno de ellos. Herodes entró en su antiguo castillo y se acomodó cerca de donde Juan hablaba, sobre una terraza de escalones. Su mujer se situó sobre almohadones, rodeada de su gente y de soldados, debajo de una tienda. Con voz potente, Juan clamó al pueblo que no se escandalizase del casamiento de Herodes. Debían honrarlo, pero no imitarlo. Esto alegró e irritó al mismo tiempo a Herodes. La fuerza con que ahora clamaba Juan era indescriptible. Su voz era como un trueno y sin embargo dulce y asequible a todos. Parecía que daba todo lo que le quedaba. Ya había anunciado a sus discípulos que su tiempo terminaba, que no le abandonasen por eso, que lo visitasen cuando estuviera preso. Hacía 3 días que no comía ni bebía. Solo enseñaba y clamaba de Jesús y repudiaba el adulterio de Herodes. Los discípulos le rogaban que cesase y tomase algún alimento, pero él no cejaba y estaba como fuera de sí por el entusiasmo. Desde el lugar donde Juan enseña y clama se disfruta de una vista estupenda. Se ve el Jordán en una gran extensión, las lejanas ciudades, los campos sembrados y las huertas de frutales. Deben haber habido aquí grandes edificaciones, pues veo aún restos de gruesas murallas y arcadas de piedras cubiertas de hierbas que parecen puentes. En el castillo donde está Herodes hay varias torres restauradas. La comarca es muy abundante en aguas y el lugar de baños está en buen estado. Es una obra maestra, pues el agua procede de un canal cubierto desde la colina donde enseña Juan. El lugar del bautismo, de forma oval, tiene 3 terrazas cubiertas de verdor que lo rodean y está abierto por 5 pasajes. Es más hermoso, aunque más pequeño, que el estanque de Bedesa, de Jerusalén, que suele estar manchado con plantas y hojas de los árboles que le rodean. La fuente del bautismo está detrás de la colina y detrás de esta, quizás a 150 pasos, hay una gran laguna con muchos pescados que veo salir a flote, vueltos hacia Juan como si quisieran oír su predicación. Veo aquí pequeñas barcas de árboles ahuecados para apenas 2 hombres, con asiento en el medio para poder pescar. Juan se alimenta mal y aun cuando está en compañía de sus discípulos, come muy poco. Ora solo y de noche con la mirada fija en lo alto del cielo. Sabía que su prisión era inminente, por esto hablaba con este ardor y se había despedido de sus discípulos. Había clamado y señalado a Jesús con voz más poderosa que nunca. Decía: Él viene ahora y yo debo irme. A Él deben acudir todos. Yo seré quitado muy pronto. Les echaba en cara que eran un pueblo rudo y duro de corazón, que considerasen lo que había hecho para preparar los caminos del Señor. Había hecho puentes y caminos, removido piedras, hecho fuentes y dirigido las aguas hasta allí. Había sido un trabajo pesado, con tierra infecunda y dura, con rocas ásperas y nudosos troncos. Que había tenido mucho que hacer con el pueblo, de dura cerviz, grosero y protervo. Que aquellos, en fin, a quienes había podido ablandar y mover, fuesen ahora hacia Jesús, que era el amado Hijo del Padre, aquel a quien Él admite,
será tomado, y aquel a quien él deseche será desechado. Él vendrá ahora y enseñará y bautizará y perfeccionará lo que él, Juan, había comenzado. Repudió delante del pueblo el adulterio de Herodes repetidas veces con toda fuerza. Este, que por otra parte lo veneraba y temía, parece que disimulaba, aunque internamente estaba furioso contra Juan. La enseñanza había terminado. Las turbas iban descendiendo en todas direcciones y las gentes venidas de Arabia, y con ellas Aretas, el rey mezclado con su gente. Herodes no pudo reconocerlo ni verlo. La mujer de Herodes ya se había ausentado y ahora partía también Herodes, ocultando su irritación, y se despidió de Juan amigablemente. Juan envió varios mensajeros a diversas partes, despidió a los demás y se retiró a su tienda para recogerse en oración. Ya oscurecía y los discípulos se habían retirado. De pronto unos 20 soldados rodearon la tienda de Juan, mientras otros mantenían guardia en todos lados. Uno después de otro entraron en la tienda. Juan declaró que los seguiría sin resistencia, pues sabía que su tiempo era llegado y que debía dar lugar a Jesús. No necesitaban ponerle ligaduras, pues él iba a seguirlos voluntariamente. Que lo llevasen sin hacer ruido. De este modo los 20 hombres se alejaron de allí con Juan. Juan llevaba solamente su piel de camello y su bastón de caminante. Se aproximaron, sin embargo, algunos discípulos cuando lo llevaban. Juan, con una mirada, se despidió de ellos y les dijo que lo visitasen en su prisión. Empezó a juntarse la gente, los discípulos y muchos otros, y decían: «Se llevan a Juan». Se oyó entonces un clamor de llantos y de quejas. Querían seguirle y no sabían qué camino habían tomado, pues los soldados se habían apartado del sendero acostumbrado y seguían otro completamente nuevo, en dirección al sur. Se levantó un gran clamoreo, llantos y gemidos. Los discípulos se desparramaron en todas direcciones y huyeron como en la prisión de Jesús. De este modo se esparció la nueva por todo el país de la Palestina. Juan fue llevado primero a una torre de Esebón. Los soldados habían caminado con él durante toda la noche. A la mañana vinieron otros soldados al encuentro de estos, pues ya se había hecho público que Juan estaba preso y la gente se reunía aquí y allá. Los soldados que lo llevaron eran una especie de guardias de su real persona. Tenían coraza escamada, el pecho y las espaldas protegidas y largas lanzas. En Esebón se reunieron muchas personas delante de la prisión de Juan, de modo que los guardianes tenían bastante trabajo en alejarlos. Había aberturas arriba del encierro y Juan, estando en su prisión, gritaba, de modo que lo oían los de fuera, diciendo que había arreglado los caminos, quebrado rocas, derribado árboles, dirigido corrientes de agua, cavado pozos, teniendo que hacerlo todo con 1000 dificultades y contrariedades, que así era también el pueblo y por eso ahora estaba preso. Les dijo que se dirigiesen a aquel que les había señalado, que ya llegaba sobre los caminos preparados. Cuando el Señor viene, deben alejarse los preparadores del camino. Todos deben dirigirse ahora al Señor Jesús, del cual Él no era digno de desatar las correas de sus zapatos. Jesús era la luz y la verdad y el Hijo de Dios. Estas y otras cosas semejantes les decía. A los discípulos les pedía que lo visitasen en su prisión, pues aún no se atreverían a poner las manos en él, y que su hora aún no había llegado. Decía todas estas cosas tan claras y tan altamente como si todavía estuviera en su antiguo lugar de enseñanza ante la muchedumbre. Poco a poco fue desalojada esta turba del pueblo. Esta aglomeración de gente ante su prisión y estos discursos de Juan a los de afuera se repitieron varias veces. Juan fue llevado después por los soldados de Esebón a la prisión de Maquerús, que estaba en una altura. Lo vi sentado con otros en un carro bajo, cubierto y angosto, parecido
a un cajón y tirado por asnos. Llegados a Maquerús, lo llevaron a la fortaleza, pero no lo metieron por la puerta común, sino que lo llevaron a un portillo, donde abrieron una entrada cubierta de hierbas, y bajaron algunos escalones hasta una puerta de bronce que llevaba a un sótano espacioso, que tenía aberturas arriba para la luz y que habían limpiado, pero dejado sin ninguna comodidad. Herodes se había retirado desde el baptisterio de Juan a su castillo de Herodium, que había edificado el viejo Herodes y donde una vez por diversión había hecho ahogar a algunas personas en un estanque. Allí se mantenía apartado por el mal humor y no dejaba verse de nadie. Algunos pedían audiencia para quejarse de la prisión de Juan, pero esto estaba algo temeroso y se mantenía encerrado en sus departamentos. Después de algún tiempo pudieron los discípulos, aunque pocos, acercarse a la prisión, hablar con él y alcanzarle algunas cosas a través de las rejas. Si eran muchos, los soldados los alejaban. Juan mandó a sus discípulos de Ainón que bautizaran hasta tanto viniese Jesús e hiciese bautizar por los suyos. La prisión de Juan era espaciosa y clara, pero para descansar solo había un banco de piedra. Juan se mantenía serio y tranquilo. Siempre tuvo algo de triste y de impresionante en su rostro, como quien debía anunciar al Cordero de Dios y señalarlo a las gentes, aunque sabiendo que a ese Cordero de Dios lo habían de matar los mismos a quienes él lo anunciaba y lo enseñaba. Capítulo 13. Jesús otra vez en Betania. Desde Cafarnaúm se dirigió Jesús camino de Betania, con Lázaro y los 5 discípulos de Jerusalén, a la comarca de Betulia. En realidad no entraron en esta ciudad situada en una altura. El camino los llevaba por los contornos, en dirección de Jezrael, cerca de donde Lázaro tenía una especie de posada con jardín. Los discípulos los habían precedido para preparar la comida. Un hombre de confianza de Lázaro cuidaba el puesto. Era muy de mañana cuando llegaron, se lavaron los pies, se sacudieron el polvo, tomaron algún alimento y descansaron. Desde Jezrael pasaron un riachuelo y dejando a Escitópolis y a Salem a la izquierda, atravesaron la ladera de una montaña en dirección del Jordán. Cruzaron el Jordán al sur de Samaria y descansaron porque ya era de noche. Algunas horas en una altura a orillas del Jordán, donde vivían unos buenos pastores. Antes de amanecer estaban ya andando entre Gilgal y Jai, a través del desierto de Jericó. Jesús y Lázaro marchaban juntos. Los discípulos habían tomado otro camino, adelantándose algún tanto. Jesús y Lázaro anduvieron todo el día por caminos solitarios y no entraron en ninguna población ni albergue, aunque Lázaro tenía algunos en estos lugares poco poblados. Pocas horas antes de llegar a Betania, se adelantó Lázaro y Jesús siguió solo su camino. En Betania estaban ya reunidos los 5 discípulos de Jerusalén, otros 15 adeptos de Jesús y 7 de las santas mujeres. He visto allí a Saturnino, Nicodemus, José de Arimatea, sus sobrinos Aram y Cemení, los hijos de Simeón, Obed y otros 2, los hijos de Juana Chusa y de Verónica y los de Obed. Entre las mujeres estaban Serafia, Verónica, Juana Chusa, Susana, hija de un hermano mayor de San José llamado Cleofás, María Marcos, la viuda de otro Obed, Marta y su fiel criada, que lo era también de Jesús y sus discípulos. Todas estas personas esperaban silenciosas la llegada de Jesús en un gran salón subterráneo en la casa de Lázaro. Hacia la tarde llegó Jesús y entró por una puerta reservada en el jardín. Lázaro le salió al encuentro en una sala de la casa y le lavó los pies. Había una fuente cavada a la cual afluía el agua desde la casa y Marta había mezclado agua fría con caliente para templarla. Jesús se sentó en el borde de la fuente y puso los pies dentro, mientras Lázaro los lavaba y los secaba. Luego sacudió los vestidos de Jesús del polvo del camino, le acomodó otras suelas a los pies y le trajo alimento.
Después fueron Jesús y Lázaro a través de una enramada larga hacia la sala subterránea. Las mujeres se cubrieron con el velo y se hincaron delante de él. Los hombres solo se inclinaron profundamente. Jesús saludó a todos y los bendijo. Después se sentaron a comer. Las mujeres estaban en un extremo de la mesa, sentadas con las piernas cruzadas. Nicodemus se manifiesta siempre muy ansioso de la palabra de Jesús. Como los hombres hablaban quejándose, irritados por la prisión de Juan, Jesús dijo: «Esto debe suceder así y entra en la voluntad de Dios. Mejor es no hablar de esto y no excitar a nadie ni llamar la atención para no aumentar el peligro». Si Juan no hubiese sido removido, no hubiera podido obrar él en estos lugares. Las flores, añadió, deben caer de los árboles cuando llega el fruto. Hablaban también irritados por el espionaje de los fariseos y sus persecuciones. Jesús les mandó callar y permanecer tranquilos. Lamentó la ceguera de los fariseos y contó la parábola del mayordomo fiel. Los fariseos son también mayordomos infieles, pero no tan prudentes como aquel, y por consiguiente no tendrán ya refugio el día de su reprobación. Después de la comida pasaron a otra sala, donde ya estaban las lámparas encendidas, y Jesús guió las oraciones, porque se celebraba el sábado. Habló aún con los hombres y luego se retiraron a descansar. Cuando todo estaba en silencio y todos dormían, se levantó Jesús secretamente, sin que nadie lo notara, y se fue a la cueva del huerto de los Olivos, donde más tarde, antes de su pasión, sudó sangre. Jesús rogó varias horas a su Padre Celestial, pidiéndole fuerzas para su misión. Antes de rayar el alba, volvió a Betania sin ser notado. Los hijos de Obed, que eran servidores del templo, fueron con otros a Jerusalén. Los demás permanecieron quietos en casa y nadie se enteró de la presencia de Jesús en Betania. Jesús habló hoy durante la comida de sus viajes a las ciudades de la Alta Galilea, Amead, Adama y Seleucia. Y como los hombres hablaron con vehemencia contra las sectas, les reprochó su dureza en juzgar y les contó la parábola de un hombre que había caído en manos de los ladrones en el camino de Jericó y cómo un samaritano se compadeció más de este infeliz que los levitas. He oído varias veces esta y otras parábolas, pero siempre con nuevas aplicaciones. Hablo también de la suerte y del fin de Jerusalén. De noche, mientras todos dormían, fue Jesús de nuevo a la gruta del huerto de los Olivos a rezar. Derramó muchas lágrimas y tuvo gran miedo y turbación. Era como un hijo que se dispone a emprender una gran obra de su padre y que antes se echa en los brazos de su padre para recibir consuelo y fuerza. Mi guía, el ángel custodio, me dijo que cuantas veces estaba en Betania y tenía algunas horas libres, se venía aquí a rezar. Era esta una preparación para su última oración y lucha en el huerto de los Olivos. Me fue mostrado que Jesús oraba y se recogía especialmente en este lugar, porque Adán y Eva, echados del paraíso terrenal, pisaron la tierra maldecida por primera vez en este huerto de los Olivos. Los he visto en esta gruta lamentarse y llorar y orar. Vi también que Caín, trabajando aquí, comenzó a pensar y decidió matar a su hermano Abel. Yo pensé en Judas. He visto que Caín llevó a cabo la muerte de su hermano en el monte Calvario y que luego aquí, en el huerto de los Olivos, lo llamó Dios a cuentas. Jesús, al rayar el día, se encontraba de nuevo en Betania. Capítulo 14. Tratan las santas mujeres de proveer posadas para Jesús y sus discípulos. Cuando terminaron las fiestas del sábado, se llevó a cabo una obra por la cual Jesús había principalmente venido a Betania. Las santas mujeres habían sabido con dolor que Jesús y sus discípulos habían sufrido mucha penuria en sus viajes, especialmente en el último apresurado a Tiro, donde les faltó lo necesario. Y el mismo Jesús tuvo que comer un pedazo de pan duro que Saturnino había alcanzado a obtener de limosna, que debió Jesús antes ablandarlo en el agua.
Las mujeres se ofrecieron para elegir en determinados lugares albergues y posadas y proveerlas de lo necesario. Y Jesús aceptó esta idea. Por eso también había venido Jesús hasta aquí. Como Jesús declaró que desde ahora se proponía enseñar públicamente en todos los lugares, se ofrecieron Lázaro y las mujeres a erigir y arreglar albergues, ya que los judíos de los alrededores de Jerusalén, por instigación de los fariseos, negaban a Jesús y a sus discípulos las cosas que necesitaban. Pidieron entonces a Jesús que señalase los puntos principales de los viajes que emprendería y el número de los discípulos que llevaría para ordenar los albergues que debían preparar y la cantidad de provisiones que debían almacenar. Jesús salió señalando los puntos principales de sus viajes apostólicos y el número de los discípulos que llevaría, y así se determinaron 15 albergues a erigirse y poner cuidadores de confianza, parientes o conocidos repartidos en todo el país, a excepción de la tierra de Chabul, cerca de Tiro y de Sidón. Las santas mujeres se reunieron y trataron qué comarcas y qué clase de albergues iba a tomar cada una, y se distribuyeron para buscar los cuidadores, los utensilios, mantas, vestidos, suelas y sandalias, quienes cuidarían de los mismos, de su lavado y conservación, no olvidando la provisión de paz, pan y alimentos. Todo esto se hizo antes, durante y después de la comida. Marta parecía que estaba verdaderamente en su oficio. Después se sortearían entre ellas para cubrir los gastos y cuánto correspondería a cada una de ellas. Después de la comida estuvieron Jesús, Lázaro, los amigos y las santas mujeres reunidos reservadamente en una gran sala. Jesús estaba sentado a un lado del salón en un asiento elevado y los hombres, unos de pie, otros sentados, en torno de él. Las mujeres estaban sentadas en otro lado de la sala sobre gradas cubiertas de almohadones y esteras. Jesús enseñó sobre la misericordia de Dios para con su pueblo, cómo enviaba un profeta después de otro, cómo todos estos habían sido desconocidos y maltratados, y cómo este pueblo rechazará también la última gracia, y lo que sucederá por eso. Como hablara largamente sobre esto, dijeron algunos: «Señor, enséñanos esto mismo en alguna hermosa parábola». Jesús dijo de nuevo la parábola del rey que manda a su hijo a la viña, después que los viñateros hubieron matado a los enviados anteriores y cómo también mataron al hijo. A continuación, como algunos hombres habían salido de la sala, Jesús se puso a pasear de un lado a otro con algunos. Marta, que iba y venía entre las mujeres, se acercó a Jesús y le habló de nuevo de su hermana Magdalena, después de haber oído las cosas que le contó Serafia, la Verónica. Capítulo 15. La parábola de la perla perdida y encontrada. Mientras Jesús se paseaba en la sala con los hombres, las mujeres se sentaron a jugar a una especie de lotería o suerte para ver a quién le tocaba proveer lo que habían tratado. Había allí una mesa con rollos que tenía la forma de una estrella de 5 rayos terminada en una caja alta como de 2 pulgadas. En la parte superior de la caja, que estaba vacía y dividida en varios compartimentos, salían de las 5 puntas hacia el medio otros 5 canalitos hondos y cavados, y entre estos varios agujeros que conducían al interior de la caja. Cada una de las mujeres tenía una cuerda larga con sarta de perlas y otras muchas piedras preciosas consigo, de las cuales, según el juego, mezclaban algunas que apretadas las metían en uno de los canalitos, después ponían una tras otra una pequeña caja al extremo del canalito, detrás de la última perla, y con un golpe de mano arrojaba una pequeña flecha de la caja contra la perla más próxima, con lo cual toda la hilera de perlas recibía un golpe, de modo que algunas saltaban y caían por la abertura o en el interior de la caja o saltaban sobre los otros canalitos. Cuando todas las perlas estaban fuera de las hileras, se sacudía la mesa que estaba sobre rodillos algún tanto, y con este movimiento las perlas caídas adentro pasaban a otras cajitas pequeñas que se sacaban del extremo de la mesa y que pertenecían a cada una de las mujeres.
De este modo, sacaba cada una de ellas una cajita y veía lo que había ganado para su empleo o lo que había perdido de su sarta de perlas. La viuda de Obed había perdido a su marido hacía poco tiempo y aún estaba de luto. Su marido había estado aquí mismo con Lázaro y Jesús antes de ir al bautismo de Juan. En este juego de sorteo se les perdió a las mujeres una perla de mucho valor que había caído entre ellas. Mientras estaban removiendo todo y buscaban con cuidado la perla, después de haberla encontrado con mucho contento de las mismas, entró Jesús y les contó la parábola de la dracma perdida y de la alegría de haberla encontrado. Y con esta parábola de la perla perdida y de la alegría de haberla encontrado, pasó a referirse a Magdalena. Él la llamó perla más preciosa que otras muchas, que había caído de la mesa del amor al suelo y se había extraviado. Con qué alegría, añadió, vais a encontrar de nuevo esa perla perdida. Entonces preguntaron las mujeres ansiosas: «Ah, Señor, ¿y esa perla se volverá a encontrar?» Jesús les dijo: «Es necesario buscar con más diligencia de lo que la mujer busca la dracma y que el pastor busca la oveja descarriada». Por estas palabras de Jesús prometieron todas hacer más diligencia para buscar a Magdalena y así alegrarse más que por la perla encontrada. Algunas mujeres rogaron al Señor quisiera recibir al joven de Samaria entre sus discípulos, que le había rogado después de la Pascua en el camino de Samaria. Hablaron de la gran virtud y de la ciencia de ese joven, el cual creo estaba emparentado con alguna de estas mujeres. Jesús les contestó que difícilmente vendría. Está ciego de un lado, explicándoles que estaba demasiado aficionado a sus riquezas. Por la tarde resolvieron muchos hombres y mujeres ir a Bezorón, donde Jesús iría al día siguiente a enseñar. Jesús había estado de nuevo secretamente en la gruta del Huerto de los Olivos y oró allí con gran ansiedad. Después, con Lázaro y Saturnino, se encaminó a Bezorón, como a 6 horas de camino. Era ya 1 hora después de medianoche. Cruzaron el desierto y cuando estaban como a 2 horas de la ciudad, viniéronles al encuentro algunos discípulos que habían sido enviados el día antes a Bezorón y estaban en un albergue. Estaban allí Pedro, Andrés, su medio hermano Jonatán, Santiago el mayor, Juan, Santiago el menor y Judas Tadeo, que por primera vez había acompañado a los otros. Felipe, Natanael Chased, Natanael el novio de Caná y alguno que otro de los hijos de las viudas. Jesús descansó con ellos en el desierto bajo un árbol durante algún tiempo mientras enseñaba. Volvió a hablar sobre la parábola del señor de la viña que envía a su hijo. Luego fueron al albergue y comieron. Saturnino, que había recibido monedas de las mujeres, fue a comprar alimentos. Capítulo 16. Jesús en Bezorón. Fatiga de los discípulos. Hacia las 8 de la mañana llegaron a Bezorón. Unos discípulos se fueron a la casa del jefe de la sinagoga y pidieron las llaves diciendo que su maestro quería enseñar. Otros recorrieron las calles llamando las gentes al sermón. Jesús entró con los demás en la sinagoga, que pronto quedó llena. Comenzó nuevamente la parábola del señor de la viña, cuyos enviados fueron muertos por los viñateros infieles, y del propio hijo a quien mataron hasta que el señor entregó la viña a otros trabajadores. Habló de la persecución contra los profetas, de la prisión de Juan Bautista y de su propia persecución hasta que pusieran manos en él. Sus palabras despertaron gran admiración entre los judíos. Algunos se alegraron, otros se irritaron y decían: ¿De dónde viene este de nuevo aquí? Y eso que nada sabíamos de su venida. Algunos, sabiendo que las mujeres se encontraban en un albergue del valle, fueron allá a preguntarles el motivo de la venida de Jesús. Sanó aquí a algunos enfermos de fiebre y abandonó la ciudad. Al albergue habían llegado Verónica, Juana Chusa y la viuda de Obed y habían preparado la comida.
Jesús y sus discípulos comieron algo de pie. Luego se ciñeron y emprendieron viaje de inmediato. El mismo día enseñó en la ciudad de Kifzaim y en algunas localidades pastoriles. En Kifzaim no estaban todos los discípulos juntos. Se reunieron después en un edificio junto a una casa de pastores bastante espaciosa en los confines de Samaria, en el mismo lugar donde María y José, en el viaje a Belén, fueron recibidos después de haber pedido hospitalidad en otros lugares. Aquí comieron y pasaron la noche. De ellos he visto aquí unos 15. Lázaro y las santas mujeres habían vuelto a Betania. Al día siguiente salió Jesús con sus discípulos, a veces juntos, a veces separados, con mucho apuro, a través de grandes y pequeñas poblaciones. Pasaron por Najoz y Gabá, como a 4 horas de Kifzaim. En todos estos lugares no dio tiempo el Señor para disponer la sinagoga, sino que enseñaba sobre alguna colina al aire abierto, en algún lugar apropiado, y a veces a la vera de algún camino donde podía reunirse la gente. Los discípulos le precedían, entrando en las chozas y casas de los pastores e invitando a reunirse en un punto donde Jesús podía enseñar. Solo algunos discípulos quedaban con él. Todo el día anduvieron con infinito trabajo y fatiga de pueblo en pueblo. Jesús sanó a muchos enfermos que clamaban por salud. Había entre ellos algunos lunáticos. Muchos endemoniados gritaban detrás de él y Jesús les mandaba callar y salir de esas personas. Lo que hacía más pesada esta jornada era la mala voluntad de parte de los judíos y la sorna de los fariseos. Estos lugares cercanos a Jerusalén estaban llenos de gentes que se habían declarado contra Jesús. Sucedía entonces como pasa ahora en los pequeños pueblos, donde de todo se charla y nada se hace. Además de esto, la aparición de Jesús con tantos discípulos y su severa enseñanza agriaron más los ánimos. En estos lugares dijo Jesús lo que había dicho en otros, que era el tiempo de la última gracia y de la postrera llamada, que luego vendría el juicio y el castigo. Hablaba del maltrato a los profetas, de la prisión de Juan y de la persecución que se hacía de su misma persona. Repetía la parábola del Señor de la viña, que ahora enviaba a su Hijo, que el reino de Dios se acercaba y como el hijo de ese rey tomará posesión del reino. Clamó varias veces con ayes contra Jerusalén y contra aquellos que no quieren aceptar su reino y no hacen penitencia. Estas severas enseñanzas se mezclaban con exhortaciones amorosas y con la curación de muchos enfermos. De este modo se procedía de un lugar a otro. Los discípulos tenían mucho trabajo. Traíales todo esto una extraordinaria fatiga. Donde llegaban y anunciaban el sermón de Jesús, oían replicar sarcásticas expresiones contra él. Ya viene ese de nuevo. ¿Qué es lo que quiere? ¿De dónde viene? ¿No se le ha prohibido? También a veces se reían de ellos, gritaban detrás de ellos y se burlaban. Algunos se alegraban del anuncio de Jesús, pero no eran muchos. A Jesús directamente nadie se atrevía a increpar, pero donde enseñaba y los discípulos estaban cerca o le seguían en los caminos y calles, todos los gritos se dirigían contra ellos. Los detenían a veces y preguntaban. Habían oído a veces mal las palabras de Jesús o no las habían entendido y querían una explicación. Después resonaban de nuevo gritos de alegría. Jesús había sanado a algunos enfermos y ellos se irritaban y se alejaban de él. De este modo se sucedían los días hasta la tarde, en apuros y trabajos, sin descanso y sin probar bocado. Yo veía cómo eran al principio flacos y descorazonados los discípulos. A menudo, cuando Jesús enseñaba y ellos eran preguntados, se ponían cabizbajos y no entendían lo que realmente se quería de ellos. Y así no estaban contentos con su situación. Ellos pensaban y hablaban. Lo hemos dejado todo y ahora venimos a parar en este barullo y en esta confusión. ¿Qué es este reino de que habla tan a menudo? ¿Lo alcanzará en realidad?
Esto es lo que pensaban, pero calladamente, aunque se notaba muchas veces que estaban dudosos y desconfiados. Solo Juan iba del todo despreocupado, como un niño obediente y confiado. Y todo esto a pesar de haber visto y de estar viendo tantos milagros a cada momento. Era admirable ver cómo Jesús, que conocía todos sus pensamientos y angustias, proseguía imperturbable su misión, sin cambiar de aspecto ni inmutarse, siempre igualmente apacible y seriamente amable. Jesús anduvo ese día hasta la noche. Después descansaron con un pastor, donde no recibieron nada o casi nada, al otro lado de un riachuelo que limita con Samaria. El agua del riacho no era potable, el lecho era muy angosto y tenía, no lejos de su nacimiento, al pie del Garizim, un curso rápido hacia occidente. Capítulo 17. Jesús junto al pozo de Jacob. Al día siguiente pasó Jesús el riachuelo dejando el monte Garizim a la derecha, hacia la ciudad de Sicar. Solo Andrés, Santiago el mayor y Saturnino estaban con él. Los demás habían tomado diversas direcciones. Jesús fue al pozo de Jacob, al norte del monte Garizim y al sur de Lebal, en la herencia de José, sobre una pequeña colina, de donde dista Sicar un cuarto de hora al oeste, en un valle que se extiende en torno de la ciudad. De Sicar hacia el norte a una hora está situada Samaria, sobre una montaña. Varias sendas abiertas en la roca y entre piedras suben de diversas partes a lo alto de la colina, donde hay un edificio octogonal rodeado de árboles y de asientos de verdor que encierra el llamado Pozo de Jacob. Este edificio está rodeado de una arcada abierta, debajo de la cual pueden estar cómodamente unos 20 hombres. Frente al camino a Sicar hay una puerta generalmente cerrada que lleva por debajo de la galería al pozo de Jacob, que tiene un techo con una abertura a veces cerrada con una cúpula. El interior de esta edificación tiene tanto espacio que se puede andar cómodamente. El pozo está cerrado con un cobertor de madera. Cuando se abre, se ve un pesado cilindro frente a la entrada, hacia el lado contrario sobre el borde del pozo, en posición transversal, al cual, por medio de una manivela, está unido el balde para sacar el agua. Frente a la puerta hay una bomba por medio de la cual se puede alzar al agua del pozo hasta la pared de la casa, que sale por 3 canales, al este, al oeste y al norte, y se dirigen a pequeñas fuentes hechas afuera, para lavarse los pies los viajeros, para limpieza de sus vestidos y para abrevar sus animales. Era mediodía cuando llegó Jesús con sus 3 discípulos a la colina. Mandó a estos a Sicar para comprar alimentos y subió solo a la colina para esperarlos. Era un día muy caluroso. Jesús estaba rendido y con mucha sed. Se sentó a la vera del camino, cerca del pozo que llevaba de Sicar hacia arriba. Parecía, mientras apoyaba la cabeza sobre la mano, esperar que alguien abriese el pozo y le diese de beber. Vi entonces salir una mujer samaritana de unos 30 años con el odre colgando del brazo, acercarse y subir al pozo para sacar agua. Su aspecto era hermoso. Ascendió con soltura y vigor a grandes pasos la colina del pozo. Su ropa era más distinguida que las comunes y un tanto rebuscada. Llevaba un vestido azul y colorado con grandes flores amarillas. Las mangas, en la mitad del brazo superior e inferior, con pulseras amarillas, parecían rizadas en los codos. Tenía una pechera adornada con lazos y cuerdas amarillas. El cuello cubierto con un paño de lana amarilla adornado con abundantes perlas y corales. El velo, de costoso y fino trabajo, que colgaba hacia abajo, podía ser recogido y atado a mitad del cuerpo. Recogido el velo por detrás, terminaba en un cabo formado a los lados del cuerpo, 2 pliegues en los cuales podían descansar cómodamente los brazos con los codos. Si tomaba con ambas manos el velo sobre el pecho, quedaba todo el cuerpo cubierto como un manto.
La cabeza estaba cubierta de modo que no se veían los cabellos. De la frente salía un adorno que recogía la parte anterior del velo, que podía ser bajado sobre el rostro hasta el pecho. La mujer llevaba una especie de delantal de color más oscuro que parecía de pelos de camello o de cabra, con bolsillos arriba. Lo llevaba en el brazo, de modo que cubría en parte el odre de cuero pendiente de su brazo. Parecía a propósito para estos trabajos de sacar agua a fin de resguardar los vestidos. El odre era de cuero como un saco sin costura. En dos partes estaba abovedado como si estuviera forrado con planchas de madera. Las otras dos partes se plegaban como una cartera vacía. En las dos partes tiesas había sujetas dos agarraderas y pasaba una correa de cuero con la cual tenía la mujer sujeto el odre a su brazo. La abertura del odre era angosta. Cuando se llenaba formaba como un embudo y se cerraba como las blusas de los obreros. Cuando estaba vacío, el odre colgaba plano del brazo y cuando estaba lleno ocupaba el espacio de un balde lleno. Esta mujer subió ágilmente la colina para buscar agua del pozo de Jacob para sí y para otros. Yo le tengo cariño. Me parece una mujer bondadosa, ingeniosa y sincera. Se llama Dina. Es hija de matrimonio mixto y de la secta de los samaritanos. Vive en Sicar, aunque no es nacida allí. Por su vida pasa por desconocida con el nombre de Salomé. La toleran en esta ciudad a ella y a su marido por su buena índole natural, sincera, amigable y servicial. Debido a los vericuetos del camino, no pudo Dina ver a Jesús hasta que estuvo frente a él. Su presencia aquí, donde estaba tan solitario y sediento en el camino del pozo, tenía algo de sorprendente. Jesús estaba vestido con una indumentaria larga y blanca, de lana fina, con ancha faja, como un alba. Era la vestimenta que usaban los profetas. Los discípulos solían llevársela en los viajes. Solía ponérsela cuando aparecía en lugares y solemnidades públicas para enseñar o profetizar. Al verse frente a Jesús de pronto e inesperadamente, Dina dejó caer su velo sobre la cara y permaneció indecisa sin pasar adelante, pues el Señor estrechaba el camino. He podido ver su íntimo pensamiento. «Un hombre, ¿qué quiere aquí? ¿Es esta una tentación?» Jesús, a quien ella reconoció como judío, la miró amigablemente con luminosa mirada y mientras retiraba los pies, porque el sendero era allí muy angosto, díjole: «Pasa adelante y dame de beber». Esto admiró a la mujer, porque los judíos y samaritanos no estaban acostumbrados sino a miradas despreciativas de unos a otros. Quedó suspensa y dijo: «¿Por qué estás tú aquí tan solo en esta hora? Si me ven contigo, habría un escándalo». Replicó Jesús que sus compañeros fueron a la ciudad a comprar alimentos. Dina contestó: «En verdad he visto a 3 hombres en el camino, pero poco conseguirán en esta hora. Lo que los siquemitas han preparado hoy lo necesitan para sí». Decía esto porque había en Sicar una fiesta o un día de ayuno y nombró otro lugar donde podrían todavía conseguir alimentos. Jesús dijo de nuevo: «Pasa adelante y dame de beber». Entonces Dina pasó adelante. Jesús se levantó y la siguió hasta el pozo, que fue abierto por ella. Mientras caminaba, dijo Dina: «¿Cómo puedes tú, que eres judío, pedirme de beber a mí, que soy samaritana?» Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le hubieras pedido tú que te diera de beber, y él te habría dado las aguas vivas». Entonces destapó Dina el pozo, sacó el balde y habló a Jesús, que se había sentado al borde del pozo: «Señor, tú no tienes recipiente para sacar agua y la fuente del pozo está muy profunda. ¿De dónde sacarás esas aguas vivas? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y bebió él mismo de él y sus hijos y sus animales?»
Mientras decía estas cosas, vi en cuadros cómo Jacob cavaba este pozo y cómo saltó el agua contra su persona. La mujer entendió como si se tratase de fuentes de aguas naturales. Dejó bajar el balde que cayó pesadamente y luego lo levantó. Alzóse las mangas que se hincharon en la parte de arriba y con los brazos descubiertos llenó su odre con el balde y luego llenó un recipiente de corteza pequeño que tenía y alcanzó el agua a Jesús, que bebió y dijo: «Quien toma de esta agua tiene sed de nuevo, pero quien bebiere del agua viva que yo le daré a beber no tendrá ya sed para siempre, porque el agua que yo le daré será para él una fuente que se alzará hasta la vida eterna». Dina dijo contenta a Jesús: «Señor, dame de esa agua viva para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua con tanto trabajo». Ya estaba conmovida con las expresiones de agua viva. Sin entender del todo lo que Jesús quería decirle, tenía ya una idea de que Jesús se refería al cumplimiento de la promesa. Cuando pidió el agua viva, ya había experimentado un movimiento profético en su corazón. Siempre he sentido y sabido que las personas con las cuales Jesús tuvo algo que hacer no estaban como personas particulares, sino que representaban la figura completa de una totalidad de personas o clase de personas con tales sentimientos. Y porque eran así, ya eso expresaba el cumplimiento de los tiempos. En Dina la samaritana estaba toda la secta samaritana, separada de la verdadera religión de los hebreos, y una secta separada de la fuente de agua viva, el Salvador. Jesús tenía, pues, sed de la salud del pueblo samaritano y deseos de darle el agua viva de la cual se habían apartado. Aquí se encontraba la parte salvable de la secta de Samaria, que deseaba el agua de la vida y que extendía la mano abierta para recibirla. Samaria hablaba, pues, por medio de Dina: «Dame, Señor, la bendición de la promesa. Apaga mi sed tan antigua. Ayúdame a conseguir esa agua viva para que tenga consuelo, algo más que con este pozo de Jacob, que es lo único que aún nos une con el pueblo judío». Cuando Dina dijo esas palabras, Jesús contestó: «Vete a casa y llama a tu marido y vuelve aquí». Oí que le dijo esto 2 veces porque no estaba allí para instruirla a ella sola. Era como si dijera a la secta: «Samaria, llama a aquel a quien tú perteneces, a aquel a quien en sagrada unión estás unida». Dina contestó: «No tengo marido». Con esto confesaba Samaria al esposo de las almas que ella, la secta, no tenía ninguno a quien pertenecía. Jesús respondió: «Dices bien, 6 hombres has tenido y aquel con quien ahora vives no es tu marido. En esto has hablado rectamente». Era como decir Jesús a la secta: «Samaria, tú dices la verdad. Con los ídolos de 5 pueblos estabas enredada y tu presente unión con Dios no es la unión matrimonial». A esto respondió Dina, bajando los ojos e inclinando la cabeza: «Señor, veo que tú eres un profeta». Esto diciendo, bajóse de nuevo el velo, dando a entender la secta samaritana que entendió la misión divina del Señor y se confesó culpable. Como si entendiera Dina las palabras de Jesús: «Aquel hombre con quien ahora vives no es tu marido». Esto es, tu presente unión con el Dios verdadero no es legal. El culto a Dios de los samaritanos ha sido, por el pecado y el amor propio, separado de la alianza de Dios con Jacob. Como si percibiera el sentido de estas palabras, hizo referencia a los pecados del cercano monte Garizim y dijo buscando enseñanza: «Nuestros padres han adorado sobre este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Entonces dijo Jesús: «Mujer, créeme, viene la hora en que vosotros ni en Garizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Con esto quería decir: Samaria, viene la hora en que ni aquí ni en el templo, en el Sancta Sanctorum, habrá que adorar, porque está entre vosotros. Y dijo más:
Vosotros no sabéis lo que adoráis, pero nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salud viene de los judíos. Aquí le dijo una parábola de los brotes infructuosos y salvajes de los árboles, que se van todo en madera y hojas, y no dan fruto. Con esto quería decir a la secta: Samaria, tú no tienes seguridad de la adoración, no tienes ninguna alianza, ningún sacramento, ninguna prenda de la alianza, ninguna arca de la alianza, ningún fruto. Todo esto, en cambio, lo tienen los judíos. De ellos nace el Mesías. Y continuó Jesús: pero viene la hora, y ya está, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues el Padre quiere tales adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Con esto quiso decir: Samaria, viene la hora, y ya está, cuando el Padre debe ser adorado por los verdaderos adoradores en el Espíritu Santo y en el Hijo, que es el camino y la verdad. Dina contestó al Señor: yo sé que el Mesías viene. Cuando Él venga nos enseñará todas estas cosas. Con estas palabras habló aquella parte de Samaria y la secta, a la cual se le podía reconocer una participación de la promesa en el pozo de Jacob. Yo espero y creo en la venida del Mesías. Él nos ha de ayudar. Jesús contestó: yo soy, yo el que hablo contigo. Esto era tanto como decir a todos los de Samaria que deseaban convertirse: Samaria, yo he venido al pozo de Jacob y tuve sed de ti, agua de este pozo, y ya que tú me diste de beber, te prometí aguas vivas para que no tengas sed. Y tú has manifestado que crees y esperas en estas aguas vivas. Mira, premio tu buena voluntad, porque has apagado mi sed de ti con tu deseo de mí. Samaria, yo soy la fuente de las aguas vivas. Yo soy el Mesías que hablo ahora contigo. Cuando Jesús dijo: yo soy, yo el que hablo contigo, miróle Dina admirada, temblando de santa alegría. Prontamente se resolvió. Dejó su odre allí y el pozo abierto y descendió la colina con rapidez hacia Sicar para anunciar a su marido y a todos los que le habían sucedido. Estaba severamente prohibido dejar abierto el pozo de Jacob, pero ¿qué le importaba ya del pozo de Jacob? ¿Qué de su odre de agua terrenal? Había recibido aguas vivas y su corazón, lleno de amor y de alegría, quería llenar a todos de esa agua. Mientras salía apresurada por la puerta abierta de la casa del pozo, pasó junto a los 3 discípulos que habían traído alimentos y que, llegados momentos antes, habían esperado a distancia de la puerta del pozo, extrañados de que hablase tan largo con la mujer samaritana. Con todo, no le hicieron pregunta alguna por respeto. Dina dijo a su marido y a otras personas en la calle con gran entusiasmo: venid arriba al pozo de Jacob, allí veréis a un hombre que me ha dicho todos los secretos de mi vida. Venid, debe ser el Cristo. Se acercaron los discípulos a Jesús y le ofrecieron panes y miel de sus cestas, diciendo: Maestro, come. Jesús se levantó, abandonó el lugar del pozo y dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos se preguntaban entre sí por si acaso alguno le habría traído alimentos y pensaron secretamente: ¿no le habrá traído de comer la mujer samaritana? Jesús no quiso demorarse en comer. Se dirigió monte abajo a Sicar y mientras los discípulos le seguían detrás comiendo, hablóles diciendo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado para cumplir su obra. Quería decir, convertir las gentes de Sicar, puesto que tenía su alma sed de la salud de ellos. En las cercanías de la ciudad ya venía Dina, la samaritana, al encuentro de Jesús. Se acercó humildemente, llena de contento y sincera con él. Jesús habló todavía con ella, a veces parado, a veces andando. Le descubrió todas sus andanzas y todos sus sentimientos. Ella estaba toda conmovida y prometió de su parte y de su marido dejarlo todo y seguir a Jesús, que le sugirió varios modos de expiar sus culpas personales y borrar sus pecados.
Dina era una mujer franca, nacida de matrimonio mixto, pues su madre era judía y su padre un pagano, y había nacido en un lugar de Damasco. Perdió muy pronto a sus padres y fue criada por una nodriza perversa, de la cual sorbió también las malas inclinaciones. Había tenido ya 5 hombres. Estos habían sucumbido en parte por los disgustos y en parte desplazados por sus amantes. Tenía 3 hijas y 2 hijos ya crecidos que habían quedado entre los parientes de sus padres cuando Dina abandonó la ciudad de Damasco. Los hijos fueron más tarde discípulos de Jesús, entre los 72. El hombre con el cual vivía ahora era pariente de otro de sus anteriores, un rico comerciante. Se vino con él a Sicar porque era de la secta de los samaritanos. Le guardaba el orden de la casa y vivía con él, sin ser casados, aunque en la ciudad se los tenía por casados. El hombre era de fuerte musculatura, de unos 36 años de edad, de rostro encendido y barba rojiza. Dina tenía mucho de parecido con Magdalena en su vida, aunque había caído más hondamente en la culpa. He visto también que en los principios de la mala vida de Magdalena, un rival había caído muerto por las iras de otro. Dina tenía un carácter muy franco, generoso, amable y muy servicial, y aunque era alegre y muy movida, en su conciencia no estaba contenta. Vivía ahora más honradamente en compañía de su presunto marido, pero en departamento aparte, en una casa rodeada de un canal, cerca de la puerta del pozo en Sicar. La gente, aunque no trataba mucho con ellos, no los despreciaban tampoco. Ella tenía costumbres algo diferentes de los demás y sus vestidos eran más elegantes que los de las demás mujeres del lugar, cosa que se le perdonaba por tratarse de una extranjera. Mientras Jesús hablaba con la mujer, le seguían los discípulos a alguna distancia, pensando: ¿qué tratará ahora con esa mujer? Hemos comprado los alimentos con tanto trabajo y él ahora ¿por qué no come? Cerca de Sicar, la mujer dejó a Jesús y entró apresurada al encuentro de su marido y de muchos otros que habían salido a la puerta para ver a Jesús. Al acercarse Dina, que estaba a la cabeza de todos, señalóles a Jesús. Las gentes, contentas, clamaron a su vista y le dieron la bienvenida. Jesús les indicó con la mano que se callaran. Les habló unos minutos con mucha amabilidad y les dijo, entre otras cosas, que creyeran todo lo que les decía Dina. Fue también en esta conversación muy amigable y amable. Su mirada era tan escrutadora e impresionante que todos los corazones se sintieron conmovidos y atraídos hacia él. Con muchas instancias le rogaron que entrara también en su ciudad para enseñarles. Él así lo prometió, pero por ahora pasó de largo. Todo esto aconteció entre las 3 y las 4 de la tarde. Capítulo 18. Los discípulos se reúnen con Jesús. Mientras Jesús hablaba con los samaritanos a las puertas de la ciudad, llegaron los demás discípulos, entre ellos Pedro. Estos habían tomado otra dirección en la mañana, quizás para arreglar o encargar algo. Pedro, como los demás, estuvieron bastante extrañados de que hablara tanto tiempo con esos samaritanos. Se sentían contrariados porque desde su niñez habían oído que no debían tratar con ese pueblo y se habían acostumbrado. Estaban tentados de escandalizarse por esto. Pensaban en el cansancio del día anterior y de anteayer, en las burlas y sornas, en la carencia de todo lo más necesario que habían sufrido. Habían visto todo cuanto las mujeres de Betania habían prometido y esperaban que las cosas mejoraran. Ahora presenciaban esta conversación con los samaritanos y entonces pensaban que no sería extraño que no fueran bien recibidos en otras partes a donde llegaran. Tenían siempre en la cabeza extrañas ideas y pretensiones humanas sobre el reino que fundaría Jesús en la tierra y suponían que si todo esto se llegase a saber en Galilea, serían burlados. Pedro había hablado mucho en Samaria con aquel joven que debía ser recibido como discípulo, pero éste no acababa de decidirse. Pedro habló de ello a Jesús. Jesús caminó con ellos como media hora en torno de la ciudad, al noroeste, y descansaron bajo los árboles. Les habló Jesús de la cosecha y dijo:
hay un proverbio que vosotros también usáis. Aún 4 meses y viene la cosecha. Los haraganes quieren diferir siempre el trabajo. Les dijo que mirasen los campos ya blanqueando para la cosecha. Se refería a los samaritanos y a todos los otros que estaban maduros para recibir sus enseñanzas. Ellos, los discípulos, estaban llamados a la cosecha, aunque no habían sembrado sino los profetas, Juan el Bautista y él mismo. Quien cosecha recibe la paga y junta los frutos para la vida eterna, de modo que el sembrador y el cosechador se alegran igualmente. Aquí entra el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo os he mandado cosechar lo que no habéis sembrado, otros han trabajado y vosotros entráis en su trabajo. Estas cosas les dijo para darles ánimo para el trabajo. Descansaron poco tiempo y luego se dispersaron. Quedaron con Jesús, Andrés, Felipe, Saturnino y Juan. Los otros se dirigieron hacia Galilea entre Cebed y Samaria. Jesús caminó con sus discípulos, dejando a Sicar a su derecha, a 1 hora hacia el sudeste de un campo donde había unas 20 casitas de pastores dispersas. En una casa más grande le esperaban María Santísima, María Cleofás, la mujer de Santiago el Mayor y 2 de las viudas. Habían estado todo el día aquí, habían traído alimento y pequeños frascos de bálsamo. Prepararon una comida. Jesús, al ver a su madre, le tendió ambas manos. Ella inclinó su cabeza delante de él. Las mujeres saludaron inclinándose y poniendo las manos sobre el pecho. Delante de la casa había un árbol y allí tomaron algún alimento. Entre los pastores vivían los padres de aquel joven que Jesús llevó consigo después de la resurrección de Lázaro en su viaje a la Arabia y a Egipto. Esta gente había acompañado al cortejo de los 3 reyes hasta Belén. Algunos se quedaron en el país a raíz del apresurado viaje de los reyes y se casaron con hijas de pastores que vivían en los valles de Belén. Estas viviendas de pastores se extienden por los valles y desfiladeros hasta Belén. La gente del lugar cultivaba también la heredad de José que habían alquilado a los siquemitas. Estaban reunidos aquí muchos de ellos, no eran samaritanos. María Santísima rogó a Jesús que curase a un niño estropeado traído por pastores vecinos que ya habían pedido su intercesión. Esto acontecía con frecuencia y era conmovedor ver cuando María rogaba a Jesús. Jesús hizo que le trajesen al niño y los padres lo trajeron sobre una camilla delante de la casa. Era un niño de unos 9 años. Jesús exhortó a los padres y como se mostrasen algo retraídos, se adelantaron los discípulos a Jesús. Habló al niño y se inclinó un tanto hacia él. Luego lo tomó de la mano y lo levantó. El niño se alzó de su camilla y corriendo se echó en brazos de sus padres, los cuales después con el niño se echaron de rodillas delante de Jesús. Todos estaban llenos de contento y Jesús les dijo que alabasen a su eterno Padre. Enseñó algún tiempo más a los pastores reunidos y comió con los discípulos el alimento preparado por las mujeres bajo las ramas de un grueso árbol que había delante de la casa. María estaba con las otras mujeres sentadas aparte al extremo de la mesa. Creo que este sería uno de esos albergues que adquirían las santas mujeres de Cafarnaúm para los viajes de Jesús. Capítulo 19. Dina y la gente de Sicar acuden a ver a Jesús. Se acercaron algo cohibidas algunas personas de Sicar con Dina, la samaritana. No se atrevían a aproximarse enseguida porque no acostumbraban a tratar con estos pastores judíos. Dina se acercó la primera y habló con María y las otras mujeres. Jesús, después de la comida, se despidió de las mujeres, que se dispusieron enseguida a volver a Galilea, a donde irá también Jesús pasado mañana. Jesús, pues, con Dina y los demás, se dirigió a Sicar. Dicha ciudad no es grande, pero tiene anchas calles y grandes palacios.
La casa de oración está más adornada exteriormente que las sinagogas de los judíos. Las mujeres de Samaria no son tan retraídas como las de Judea y tratan más con los hombres. Apenas llegó Jesús a Sicar, le rodeó una gran multitud de gente. No entró en su sinagoga, sino que fue enseñando de un punto a otro en las calles y en un lugar donde había una tribuna. En todos estos lugares la afluencia de la gente era grande. Estaban muy contentos de que el Mesías hubiese llegado hasta ellos. Dina, aunque muy conmovida y vuelta en sí misma, está ahora en primera fila, más cerca de Jesús entre las mujeres. Se la considera ahora con más atención por haberse encontrado con el Mesías la primera. Mandó al hombre que vive con ella a Jesús, el cual le dijo pocas palabras de exhortación. El hombre estuvo muy compungido y avergonzado de sus pecados delante de Jesús. Jesús no se quedó mucho tiempo en Sicar y salió por la puerta opuesta y enseñó delante de la ciudad y en varios puntos, en casas y huertas extendidas por largo trecho fuera de la ciudad. Permaneció luego más de media hora en un albergue y prometió enseñar dentro de ella al día siguiente. Cuando volvió a Sicar, enseñó todo el día desde el sillón de enseñanza y afuera sobre colinas y por la noche otra vez en el albergue. Se habían reunido gentes de todas partes que iban de un lado a otro donde hablaba Jesús. Decían: ahora habla allí, ahora habla más allá. El joven de Samaria oyó también la enseñanza de Jesús, pero no se acercó a hablar con él en particular. Dina es siempre la primera y pasa entre la multitud para acercarse a Jesús. Está muy atenta, muy conmovida y muy seria. Ha hablado de nuevo con Jesús y quiere separarse enseguida del hombre. Quiere emplear todos sus bienes de hoy en adelante para la comunidad, según la voluntad del Señor. Jesús le dijo cómo debía hacerlo. Mucha gente conmovida decía a la mujer: «Tú has dicho bien, ahora le hemos oído nosotros mismos. Él es el Mesías». La buena Dina está ahora muy contenta y muy seria y es bien vista. Yo la he querido desde el primer momento. Jesús habló de la prisión de Juan, de la persecución de los profetas, del precursor, del preparador de sus caminos, del hijo enviado a la viña a quien habrán de matar. Aquí dijo más claramente que el Padre le había enviado. Habló también de las cosas que le había dicho a la mujer junto al pozo de Jacob, de las aguas vivas, del monte Garizim, de que la salud viene de los judíos, de la proximidad del reino y del juicio, del castigo de los malos trabajadores que mataron al hijo del dueño de la viña. Muchos preguntaron dónde debían hacerse bautizar, ya que sabían que Juan había sido apresado. Jesús les dijo que los discípulos de Juan siguen bautizando detrás del Jordán, en Ainón, y que así, hasta que él mismo vaya, se bauticen allí. En el mismo día salieron muchos para hacerse bautizar. Al día siguiente enseñó Jesús en el albergue, sobre las colinas y donde había pueblo, trabajadores y aún esclavos, que eran aquellos que ya había visto en el campo de los pastores en Bezabara y que había consolado. Estaban presentes muchos espías, mandados por los fariseos de los alrededores. Escuchaban con enojo todas sus enseñanzas, bajaban la cabeza o la arrimaban junto al vecino y murmuraban con sorna. No se atrevían empero a interrumpirle, y Jesús ni los miraba siquiera. Varios maestros de Samaria y otras personas presentes escuchaban tiesos y malhumorados su enseñanza.